bueno, nos reunimos la tercera orden y abierta, por supuesto, como siempre. Si bien yo ya no soy el prior de la tercera orden, para recibirlo a nuestro padre Armando Díaz, conocido de todos de tanto tiempo, que viene a darnos una semblanza del libro que él escribió sobre el método preventivo de Don Bosco, para ilustrar a los terciarios y a los amigos del convento en este tema tan importante. De Fray Armando, bueno, si me pongo a hablar, yo tengo que hablar una hora para presentar todo lo que ha hecho y sabe. Así que bueno, lo presento como un amigo de la casa y un padre de todos nosotros. Lo escuchan. Bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. bueno, vamos a dar esta pequeña meditación de 7 horas más o menos. Así que avisen, tienen el teléfono acá para avisar que van a llegar tarde. Bueno, un tema que tiene una gran vigencia, porque no solamente porque es de un santo, y los santos no pasan de moda, siempre están vigentes, siempre están presentes, sino que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que es el tema de la educación. Y como decía el padre Castellani, la educación es la sangre de los pueblos, es algo que afecta íntimamente a todos los hombres. Y entonces con ese motivo, yo estudiando ciencias de educación, me preocupé bastante el tema de la educación y me atraía el ejemplo de Don Bosco, modelo de educador. Y entonces, estando en San Luis, ya con Fraile, escribí este pequeño libro, El método preventivo según San Juan Bosco. Es un tema importante porque es lo que abarca todo el sistema educativo de Don Bosco. Y para mejor orden de la exposición, vamos a dividir el tema en 4 partes. Así ustedes van contando y mientras vamos sumando, ya resta poco y termina. Así que la primera parte es la importancia de la educación. ¿Qué es educar? Segundo, la importancia de Don Bosco. Tercero, el método preventivo. Y cuarto, la conclusión. En cuanto a la educación, decía el Papa Juan Pablo II, la educación es un fenómeno típicamente humano, ya que el hombre puede y debe educarse. Es un fenómeno típicamente humano. Dios, al ser perfectísimo, no es educable. Dios es Dios, es la perfección total. Los ángeles ya decidieron su porvenir, o el cielo o el infierno. Así que no son educables. Los animales que son inferiores al hombre tampoco son educables, pero sí adiestrables. Se lo puede adiestrar. Se lo adiestran, los animales hacen tal cosa, tal otra. A veces escuchan la voz del amo y responden. Pero el hombre es el único sujeto de educación, porque el hombre es un ser imperfecto y a la vez perfectible. Tiene la doble dimensión.
Es imperfecto en cuanto que tiene límites, criatura, es pecador, y es perfectible, es decir, llamado a la perfección. Y como decía Pascal, el hombre trasciende al hombre infinitamente. El hombre trasciende al hombre infinitamente. Pero ¿qué es educar? Es importante entonces ver el valor de la palabra. Como decía un pensador francés, la luz es el esplendor de lo visible y la palabra es el esplendor de lo invisible. La palabra es esplendor de lo invisible. Santo Tomás, cuando define la palabra, dice un signo exterior de un verbo mental. Entonces las palabras tienen su importancia. Pero hoy, la gran revolución de este siglo, del siglo anterior, es la revolución contra la palabra. Vaciarla de su contenido real y colocarle un sentido ideológico. Así que las palabras ya no significan lo que realmente es y debe ser. Por ejemplo, la palabra especular. Especular es una acción de reflexionar, una actividad del espíritu. Pero hoy, al hablar de especular, es como hacer alguna tramoya o algún negocio, alguna cosa que la persona que especula es con los dólares, con la plata, hace otra cosa. Las palabras han perdido su significado. Estamos como una nueva torre de Babel, donde no solamente hay confusión de espíritu, sino de palabras. Hay una nueva torre de Babel. Entonces tenemos que volver al origen etimológico de la palabra. La palabra educar, la palabra educación, de latín educo, educis, eduter, educere, viene de hacer salir, sacar, llevar. Entonces la palabra educar es elevar, tirar hacia arriba. Es lo que decía Monseñor Tortolo, educarnos consiste en descubrir nuestras propias riquezas personales latentes en cada ser humano. Debemos reactivar nuestro mundo interno y dinamizar esos dones recibidos. La palabra educación es como un salto cualitativo, donde pasamos de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría. Pasamos del mal al bien, de la fealdad a la belleza interior. Es un salto cualitativo, es la plenitud, es la perfección. Pero también educar, decía el padre García Vira, la educación es causar la ciencia en el otro. Enseñar es causar la ciencia en el otro. Y causa la ciencia aquel que la posee. Por eso decía Santo Tomás que la enseñanza y la predicación es fruto de la contemplación. Sin contemplación no hay enseñanza ni predicación. Y esa es la terrible desgracia del hombre de hoy. Vuelto al activismo, no contempla y por lo tanto no hay educación. No hay educación. Por eso decía Antonio Caponetto, hablando de la moderna pedagogía, inclina hacia lo práctico y lo empírico. Eso es lo que decía Antonio Caponetto. Se ha despreocupado sensiblemente del cultivo de la interioridad, sin advertir que entonces no solo priva al hombre de su cabal realización y tergiversa la naturaleza educativa, sino que además no prepara a personas auténticamente capacitadas para la acción, porque no puede considerarse así a esos espíritus activistas que se
obtienen dominados por hacer éxito y útil y robotizados por el movimiento, pero ineptos para ser verdaderos señores de su acto y de su espíritu. La tercera noción de educación es la que da Santo Tomás en la Suma Teológica. Santo Tomás dice: educar es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto de hombre, en tanto que hombre, que es el estado de virtud. Ahí, para entrar. Conducción y promoción de la prole al estado perfecto de hombre, en tanto que hombre, que es el estado de virtud. Decía Juan Carlos Ballestero, Introducción a Santo Tomás de Aquino, hablando de esta definición, dice: en primer lugar, se nos dice que la educación es un proceso que continúa al de la generación. Pero no es generación, es más que la generación. Pero implica una causalidad externa, por eso conducción y promoción. Por eso es necesario el influjo de los maestros, de los padres, que es importante para la educación de los niños. Pero tiene un sentido, una orientación. El fin de la educación es el estado de virtud, la virtud. Hacer que el niño sea virtuoso. Y la virtud es un hábito bueno. Es que el niño sea un hombre bueno. Aristóteles va a decir que la virtud es una cualidad estable que estabiliza a la persona y la conduce hacia la perfección. Pero pensemos hoy, en nuestro ambiente educativo, no se habla de la virtud. Se habla de técnicas o dinamismo, creatividad, distintas cosas, pero no se habla de la virtud. Hoy la virtud, como decía Piper, es una palabra muerta. Es una palabra muerta en nuestros ambientes. Y además se la ridiculiza, como diciendo es como algo del oculentismo medieval, algo que está fuera de la época. Pero la virtud es necesaria. Es necesaria. Para poder ser santo y para poder ser educado, es necesario la virtud. Así es una cosa importante para el crecimiento espiritual. Segundo punto, Don Bosco. Don Bosco, como dice el Papa Pablo VI, está vivo Don Bosco. Sí está vivo Don Bosco. Admirable síntesis de aptitudes y dotes humanas y dones sobrenaturales, genio universalmente reconocido de la pedagogía moderna y de la catequesis, pero más aún, genio de la santidad, que era característica de la Iglesia santa y santificadora. Piensen en estas palabras del Papa Pablo VI, es decir, Don Bosco está vivo, porque lo que él propone no es una cosa de la moda, no es para un momento ni para una contingencia, sino de modo permanente. Es la santidad. Y lo va a decir Juan Pablo II: quiero hacer ver que tales criterios pedagógicos no se refieren solo al pasado. La figura de este santo, amigo de los jóvenes, sigue atrayendo con su hechizo a la juventud
de las culturas más diversas. Es decir, este santo sigue atrayendo. Y por eso, en donde se coloca el método preventivo, produce sus frutos y produce su consecuencia. Y vamos a ver dos hechos en la vida de Don Bosco, uno con Don Cotolengo y la otra cuando él se ordena sacerdote. Con Don Cotolengo, cuando era diácono, Don Cotolengo un alma santa, y entonces le decía a Don Bosco, que era diácono, le decía a Don Cotolengo, ¿hay acaso demasiado rica mi sotana? Se atrevió a preguntar el joven diácono. ¿Qué inexperto eres?, repuso Don Cotolengo. Yo soy viejo y puedo hablarte así. El paño de tu sotana es muy delgado. Por ahora puede pasar, pero cuando seas sacerdote, acuérdate de cambiarlo. ¿Tendré más frío que ahora?, preguntó ingenuamente Don Bosco. Y Don Cotolengo meneó dulcemente la cabeza. Cuando seas sacerdote te rodearán millares de niños. Uno tironeará a la derecha, otro a la izquierda. Y tu pobre sotana se ateriza muy pronto. Acuérdate de hacerla de una tela muy fuerte. Le profetiza lo que va a suceder con Don Bosco, que va a estar rodeado de niños. Y luego, cuando se ordenó sacerdote, se colocó ciertos propósitos para vivir sacerdotalmente. Vea esto que hace Don Bosco en sí, luego lo va a colocar a los niños. Es decir, los propósitos concretos. Como escuché una vez, tenemos que aprender las 3 P, no las 3 P de la mala palabra. Propósitos, pocos, posibles. Tener propósitos, pocos, posibles. Los propósitos son como un ramillete de amor en mano de la Virgen María. Pocos, es decir, quien abarca mucho, poco aprieta. Quien abarca poco, mucho aprieta. Posible, es decir, realizables. Y Don Bosco se colocaba estos propósitos. El sacerdote no va solo al cielo ni al infierno. Miren una gran verdad, ¿no? El sacerdote lleva muchas almas, el sacerdote santo lleva muchas almas al cielo. Y el sacerdote que no es santo y que escandaliza, lleva almas al infierno. Así como los padres de familia también, si es buen padre de familia, va a llevar a sus hijos al cielo. Y si no es buen padre de familia, lleva a sus hijos al infierno. El primer propósito decía, no salir de paseo sino por grave necesidad, como visitar enfermos, etc. Es decir, no salir de paseo, sino por grave necesidad. Hoy los sacerdotes están en turismo total, el TC, no sé si el turismo carretera o la Fórmula 1, pero están en una continua movilidad. Segundo propósito, ocupar vigorosamente bien el tiempo. Ocupar rigorosamente bien el tiempo. Pensemos que el tiempo es dado por Dios como auxilio, como un regalo, para que el hombre, en el poco tiempo que tiene, salve su alma. Entonces, ocuparlo rigurosamente. Tercero, padecer, trabajar, humillarme en todo y siempre cuando se trata de salvar almas. Es decir, es el propósito que va a colocarse durante toda la vida, la salvación de almas. Cuarto propósito, la caridad y dulzura de San Francisco de Sales me servirán de guía en todo. Por eso va a colocar a la orden, a la congregación que él hace, los salesianos, por San Francisco de Sales, que tenía una gran devoción.
Quinto propósito, me manifestaré siempre satisfecho de los alimentos que me ofrezcan, no siendo cosa nociva a la salud. Séptimo, beberé vino aguado y solo como remedio, es decir, cuando y en la cantidad que lo requiera la salud. Séptimo propósito, el trabajo es un arma poderosa contra los enemigos del alma, por lo cual no daré al cuerpo más de 5 horas de sueño cada noche. Entre ellas, especialmente después de almorzar, no tomaré ningún descanso, excepto en caso de enfermedad. Octavo propósito, cada día emplearé algún tiempo en la meditación y en la lectura espiritual. Y noveno propósito, no conversaré nunca con mujeres fuera del caso de la confesión o de alguna necesidad espiritual. Vean qué interesante estos propósitos que se coloca Don Bosco, que también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Colocarnos propósitos de semana a semana o de mes, colocar, luego de una lectura espiritual o luego de un retiro espiritual, colocarse ciertos propósitos. Tercer punto. Bueno, vamos rápido, ¿se dan cuenta? Vamos. Así que, el método preventivo. ¿En qué consiste el método preventivo? Pero antes de la educación para Don Bosco es salvar almas. Eso es educar para Don Bosco. Les decía a sus religiosos, buscad almas, no dinero, no honor ni dignidades. Dadme alma y lo demás quedó a vosotros. Eso es lo que pedía Don Bosco. Dadme almas y lo demás quedó a vosotros. Y le decía a sus religiosos, salve, salvando, sálvate. 3 cosas. Salve a las almas, salvando y sálvate. No solamente salvar almas, sino salvar la propia alma. Y él va a dar una definición del método preventivo, que consiste en dar prescripciones y el reglamento y vigilar después de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del director y de los asistentes, los cuales con padres amorosos hablen, sirvan de guía en toda circunstancia, den consejo y corrijan con amabilidad, que es como decir, consiste en poner a los niños en la imposibilidad de faltar. ¿Ve? No es tan simple el sistema, el método preventivo, pero que implica una serie de elementos. Lo primero, dar prescripciones y reglamentos, ¿sí? Dar órdenes, colocar reglamentos. Dejar las cosas en el vacío es no educar. Educar es decir, bueno, hay que hacer esto conforme a lo que Dios establece, esto y esto. Pero después vigilar, conforme al reglamento y a las prescripciones. De manera que siempre los alumnos tengan sobre sí el ojo vigilante del director y de los asistentes. Como padres amorosos, hablen, sirvan de guía en toda circunstancia, den consejo y corrijan. Todo esto consiste en el método preventivo, que consiste en poner a los niños en la imposibilidad de faltar. No esperar que caigan, sino colocarlo lejos de las ocasiones de pecado. Lejos de las ocasiones de pecado. Porque eso de que tiene que experimentar es un grave error. Experimentar significa dejarlo a sus anchas y dejarlo que caiga en cualquier pecado. Va a decir de Don Bosco, el Papa Juan Pablo II, hablando del método preventivo en Don Bosco, la palabra preventivo que emplea hay que tomarla más que en su acepción lingüística estricta,
en la riqueza de las características peculiares del arte de educar del santo. Ante todo, es preciso recordar la voluntad de prevenir la aparición de experiencias negativas que podrían comprometer las energías del joven, obligarlo a largo y penoso esfuerzo de recuperación. No obstante, en dicha palabra se significa también vividas con intensidad peculiar, intuiciones profundas, opciones precisas y criterios positivos. El método preventivo es el arte de ganar el corazón de los jóvenes. El arte de ganar el corazón de los jóvenes. Eso consiste en el método preventivo, lo que decía el Papa Juan Pablo II en Don Bosco. El arte de ganar el corazón en los jóvenes. No simplemente mandarlo, no simplemente darles orden, sino ganarlo para el cielo, ganarlo para el cielo. Es como decía Santo Tomás, el verdadero educador es el que imprime en el corazón del discípulo las enseñanzas. Imprimir en el corazón del discípulo. Y este método preventivo, que consiste en salvar almas, es lo que va a decir Don Bosco. Yo quisiera que nosotros fuéramos tantos negociantes, pero negociantes del alma. No de esos comerciantes que van de un lado a otro para vender sus mercaderías, sino que tratemos de comprar la salvación de nuestra alma a cualquier precio. Eso consiste en el método preventivo. Y este método preventivo de Don Bosco se basa en 3 columnas: la razón, la religión y el amor. Son los 3 pilares, las 3 columnas del método preventivo: la razón, la religión y el amor. Comencemos con la razón. Según Santo Tomás, es propio del hombre razonar, porque el hombre es un animal racional. Lo específico del hombre es el razonar. El razonar significa conocer la verdad. Por eso el Papa Juan Pablo II, siguiendo aquello de Aristóteles en el libro de la Metafísica, todos los hombres por naturaleza buscan saber. Por eso va a decir el Papa, propio de este deseo es saber. Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno de descubrir, más allá de lo conocido de oída, cómo están verdaderamente las cosas. El hombre desea saber la verdad. Es el objetivo de la inteligencia. La verdad. El hombre es el único en toda la creación visible que no solo es capaz de saber, sino que también que sabe y por eso se interesa por la verdad real de lo que se le presenta. Nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechaza. En cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho. Es la lección de San Agustín cuando escribe: he encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar. Miren qué interesante esto de San Agustín. Hay muchos que querían engañar, pero nadie que quiere ser engañado. Mantenerse en la verdad. Y por eso Don Bosco utilizaba la enseñanza para cultivar la verdad. Y de ahí va a decir el Papa Juan Pablo II en cuanto a la razón en Don Bosco. El término razón destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano,
el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de su cultura, del mundo del trabajo y del vivir social, o sea, el amplio cuadro de valores que es como el equipo que necesita el hombre en su vida familiar, civil y política. Y por eso Don Bosco coloca ejemplos que hacen razonar al niño, para que el niño descubra la verdad y la acepte. Le voy a colocar 2 ejemplos de la catequesis de Don Bosco. Uno sobre la cosecha y otro sobre las pasiones. Decía Don Bosco: dígame si estos campesinos que están contentos cosechan ahora el trigo y se alegran y se gozan, no hubiesen hecho el trabajo de sembrar y de cultivar bien el campo y de regarlo a su debido tiempo, ¿podrían ahora alegrarse con la cosecha? No, por cierto, pues que para recoger es necesario sembrar. Así será de vosotros, mis queridos niños, si ahora sembráis, tendréis después que hacer a su debido tiempo una hermosa cosecha. Pero quien quiere ahorrarse el trabajo de sembrar, cuando sea el tiempo de recoger, morirá de hambre. Y estén atentos a lo que dice el Señor: quien siembra, recoge. Y la cosecha es la misma naturaleza que la siembra. Si se siembra trigo, se recoge trigo. Si maíz, maíz. Si se siembra cebada, cebada. Si queréis que la cosecha sea buena de cosas útiles, sembrad cosas buenas y útiles. Pero recordad que aunque el sembrar cueste un poco de fatiga, esto es nada en comparación con la alegría que se tendrá en la cosecha. En esto el campesino nos da un ejemplo admirable. Y en cuanto a las pasiones, decía San Juan Bosco: quien siembra viento recogerá tempestades. El viento es el símbolo de las pasiones. No dejéis, dice Don Bosco por caridad, que ninguna pasión se radique en vosotros, porque hay de vosotros. En la vejez tendréis borrascas continuas. Tened presente que todas grandes pasiones que dominan a los hombres y le hacen cometer acciones tan malas y detestables, no fueron siempre tan grandes ni tan violentas. Hubo un tiempo en que eran pequeñas, crecieron poco a poco, cuando un niño tiene ya sus pasioncillas y no trata de vencerse, sino que dice: oh, son tan pequeñas. Yo tiemblo porque digo, en verdad que ahora no son todavía grandes, es una hierba que apenas despunta. Pero déjenla y crecerá. El leoncillo inofensivo será león feroz y el osito casi gracioso se convertirá en un oso temible. Y el pequeño tigre, que así parece cariñoso, se convertirá en el más feroz de los animales. Miren qué interesante esto lo que decía Don Bosco a los niños, ¿no? Pensemos hoy en la catequesis que se da a los niños, vivencial, nada de concepto. Por ejemplo, en Córdoba hay un sacerdote y el método que están instaurando en Córdoba es no enseñar, sino preguntar. Preguntar. Hacer una reunión, preguntar qué es lo que saben ellos. Qué disparate si van a la catequesis para aprender, ¿no? Así que es el método alfa, que viene de Europa. Método alfa. Y lo quieren instaurar en toda la catequesis. Basado en aquello de que Cristo preguntó y la gente, ¿quién dice que soy yo? Pero Cristo no preguntaba para aprender, sino para enseñar. Pero después está la enseñanza de San Pedro, ¿no? Y tú eres el Hijo de Dios vivo. No es la carne ni la sangre que te lo ha dado a conocer, sino mi Padre que está en el cielo. El Padre que está en el cielo. La segunda columna es la religión. La religión.
Podemos decir, el método preventivo de Don Bosco es teocéntrico. Teocéntrico. Trascendente. Es lo que va a decir el Papa Juan Pablo II de la palabra religión en Don Bosco. Indica que la pedagogía de Don Bosco es por naturaleza trascendente, en cuanto que el objetivo último de su educación es formar al creyente. Para él, el hombre formado y maduro es el ciudadano que tiene fe, pone en el centro de su vida el ideal del hombre nuevo proclamado por Jesucristo y testimonia sin respeto humano sus convicciones religiosas. Es decir, el segundo elemento es la religión, porque está indicando de que es un método trascendente. Por eso, como decía el padre Castellani, la escuela neutra, que fue el caballito de batalla de los laicistas en la época de Roca, para instaurar la escuela sin Dios, con la ley 1420, era eso: pongamos una escuela neutra, sin religión, que el niño después del día de mañana, si quiere adoptar la religión, que la adopte. Y decía el padre Castellani, la escuela neutra es la realización del deseo de Juan Jacob Rousseau, de que el niño no sea instruida en religión hasta los 15 años. ¿Para qué entonces elige? ¿Para qué elija? Este proyecto implica la negación de dos cosas: del pecado original y de la gratitud de la gracia. Y por tanto excluye la verdad de la religión católica. La ley 1420, la escuela sin Dios, excluye la religión católica. Esa fue la más desgraciada situación del siglo XIX en Argentina, que fue una copia de la ley Ferry de la Revolución Francesa. Una copia de la Revolución Francesa. Pero la religión, va a decir Don Bosco, tiene ciertos elementos. El primer elemento de esta columna del método preventivo es el temor de Dios. El temor de Dios. Por el mismo motivo, Dios es trascendente y entonces tener temor sacro delante de la presencia de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que hablaban con Dios, tenían un cierto temor. O con la Virgen, cuando recibe el anuncio del arcángel Gabriel, le va a decir al arcángel: no temas, no temas. La Virgen tuvo un temor reverencial. Y Don Bosco va a decir el sistema preventivo, la caridad, y para triunfar en esta caridad, el santo temor de Dios infundido en los corazones. ¿Y qué es el temor? Es el primero de los dones del Espíritu Santo, el que inspira una reverencia filial hacia la majestad de Dios, de modo que nos abstenemos del pecado por temor a ofender a Dios. Eso es lo que dice Don Bosco. Es importante que el niño tenga temor de las cosas de Dios, temor reverencial, temor de ofender a Dios. Y el temor lo va a llevar a evitar el pecado, el temor al castigo. Segundo elemento de la religión, la muerte. Don Bosco había colocado en las buenas noches salesianas siempre una meditación sobre la muerte. Y va a decir Don Bosco, hay que trabajar como si debiera morir, como si no debiera morir nunca, y vivir como si debiera morirse cada día. Miren, es interesante lo que dice. Hay que trabajar como si no debiera morir nunca, y vivir como si debiera morirse cada día. Es decir, saber que cada día me encuentro en el momento del trance
de la muerte. ¿Cómo viviría? Y aconsejaba, trabajemos siempre, porque allá tendremos eterno reposo, descansar en el paraíso. Y la muerte no es simplemente un salto hacia la otra vida, sino un encuentro con la realidad más verdadera, el juicio de Dios. Morir es despertar, es encontrarse con Dios. Por eso va a decir el Papa Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, recordemos que en tiempos aún no lejanos, en las prédicas de los retiros o de las misiones, los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria y purgatorio, constituía siempre un tema fijo de programa de meditación y de los predicadores salían a hablar de eso de una manera eficaz y sugestiva. ¿Cuántas personas fueron llevadas a la conversión y a la confesión por estas prédicas y reflexiones sobre las cosas últimas? Mira lo que decía el Papa, los grandes misioneros siempre predicaban sobre el final de la vida, la postrimería, además de Cristo, de la Virgen y de los santos, ¿no? Como queriendo indicar, nuestra muerte no es, como decía Borges, la aniquilación del ser. El alma es inmortal. El alma es inmortal y nos encontramos con Dios. Nos encontramos delante de Dios. Tercer elemento de la religión, la salvación del alma. Don Bosco siempre le hablaba de la salvación del alma. He aquí, mis queridos niños, como el que quiere ser grande, debe comenzar desde pequeño a caminar con valor por el sendero de la virtud. Quien comienza bien desde pequeño debe esperar que Dios lo ayude en todas las circunstancias de su vida. Pero si durante su juventud se cuida poco o nada de la religión, y más bien trata todavía de burlarse de los que la practican, ese tal tema y tema mucho de que tarde o temprano la ira de Dios caerá sobre él. Es decir, le decía claramente a los niños y a los jóvenes de ser grande, y ser grande es ser santo. Salvar el alma, hacer santos, eran las palabras que Don Bosco siempre tenía. Y decía Don Bosco, si todos ustedes tuvieran en su mente esta gran verdad, estamos en esta vida para conocer, amar y servir al Señor. Si trabajaran solo para salvar su alma, no habría ninguna necesidad de reglamento, ni de reprimenda, ni de ejercicio de la buena muerte. Otro elemento de la religión, la confesión, el sacramento de la confesión. Les decía Don Bosco, el demonio odia el confesionario, no soporta el confesionario. Cuando una persona se va a confesar, eso no lo soporta el demonio, que uno se confiese. Y por eso el demonio ataca antes, durante y después de la confesión. Antes, para que uno no se confiese. Durante, para que uno no haga bien la confesión. Y después, para que uno no se arrepienta del pecado que ha cometido. Por eso tenemos que tomar conciencia que, como dice Don Bosco, la frecuencia del sacramento de la confesión es tomar conciencia del pecado. Decía el Papa Pablo VI, no se habla ya de pecado porque esta tristísima y realísima condición del hombre pecador implica la idea de Dios, implica la idea de la ofensa hecha a Dios
implica la advertencia de la ruptura de la relación vivificante y real con él. Implica la conciencia de un desorden intolerable en el hombre delincuente. Implica el terror de la sanción unida al pecado, la reprobación eterna, el infierno. Implica la necesidad absoluta de una salvación, es más, aún de un Salvador. Es decir, no se habla ya de pecado. Por eso lo que decía el Papa Pío XII, se ha perdido el sentido del pecado. El hombre actual no habla de pecado, habla de error, de frustración, pero poco de pecado. En cambio, Don Bosco le hablaba continuamente de la realidad del pecado y de la gracia de Dios y de la necesidad de la confesión. Y decía Don Bosco, primero, que inculquen con fervor la confesión frecuente como sostén de la inestable edad juvenil, procurando todos los medios que puedan facilitar la frecuencia de este sacramento. En segundo lugar, insistan sobre la gran utilidad de elegir un confesor estable, que no se cambie sin necesidad, pero que haya abundancia de confesores para que cada uno pueda elegir a que le parezca más a propósito para su alma. Pero hagan observar que quien cambia de confesor no hace pecado alguno y que es mejor cambiarlo 1000 veces antes que callar algún pecado en confesión. Miren qué interesante el conocimiento de Don Bosco, es decir, colocar varios confesores, decía él, ¿no? Para que el niño se sienta cómodo, para que el niño se confiese. Es importante la confesión. Se da aquello que decía Fray Mamerto Esquiú, dadme santos confesores y reformamos la Iglesia. Santos confesores. La confesión es importante. Decía San Agustín, cuando alguien se confiesa, esto es más perfecto que cuando Dios crea el cielo y la tierra. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, está en el orden natural. Cuando alguien se confiesa, pasa al orden sobrenatural, pasa a la vida de la gracia. Y esto explica también la vida de algunos herejes, como el caso de Lutero. Lutero, que era monje agustino, católico, y él, antes de abandonar la iglesia, tenía una cierta reverencia a la confesión. Esto nunca los luteranos lo admiten. De ninguna manera permitirse a nadie que quite la confesión secreta y yo no la abandonaré por todos los tesoros del universo, pues sé la fuerza y el consuelo que ella me ha proporcionado. Si yo habría sido ahogado por el demonio desde hace un montón de tiempo, si yo habría sido ahogado por el demonio desde hace mucho tiempo, si la práctica de la confesión no me hubiera salvado. Eso es lo que decía Lutero, ¿no? Pero después dejó la confesión. Y va a decir un ateo como Nietzsche, hablando de Lutero, decía de Lutero, se comprende muy bien hoy que Lutero, en todos los problemas referentes al poder, se inclinaba por soluciones peligrosas, simplistas, imprudentes. De modo que su obra, su voluntad, ha llegado a ser el comienzo de una empresa destructora. Pensemos, lo que él hace no es reforma, lo que él hace es una nueva forma, crea una nueva religión. Y dice Nietzsche de Lutero, concedió a los sacerdotes el derecho de casarse y de tener relaciones sexuales, pero las 3/4 partes del respeto de que es capaz el pueblo, y en particular las mujeres, reposa sobre la convicción que un hombre excepcional en este campo lo sería igualmente en otros. El pueblo encuentra aquí su mejor y más eficaz apoyo para creer
que era en la presencia de algo sobrenatural en el hombre, la del milagro, la de la intervención salvífica de Dios a favor de la humanidad. Después de haberle concedido esposa, Lutero tuvo que quitar al sacerdote el derecho de confesar la confesión auricular. Ello era lógico desde el punto de vista psicológico, pero al mismo tiempo suprimió al sacerdote cristiano, cuyo valor más profundo ha consistido siempre en ser un oído santo, una fuente sellada, una tumba a la que se puede confiar secretos. Miren lo que dice este ateo como Nietzsche, ¿no? Lo que quita Lutero es este oído santo, el oído del sacerdote al escuchar las confesiones. Una fuente sellada, una tumba en la que se pueden confiar secretos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque yo estoy hablando, pero no sé si van entendiendo todo. ¿Sí? Bueno. Otro punto es la Eucaristía. La frecuencia del sacramento de la Eucaristía. Decía el cardenal Siri, hablando de Don Bosco hacía confluir todo hacia la confesión y la comunión. Hacía jugar para llegar a la confesión. Hacía divertir y estar alegre para abrir la serenidad del alma hacia la comprensión de la comunión. No en cualquier forma, sino en un determinado modo. Confesiones y comunicaciones bien hechas, comuniones bien hechas, no hechas por fuerza, por hábito impulsivo, sin preparación, sino impregnada de fe, de oración, de paciencia, de espera, de graduación, de actos ayudarán al joven a realizarlo bien. El método preventivo de Don Bosco es la frecuencia del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, la comunión frecuente. Por eso había un obispo, porque él en los colegios salesianos la misa la tenían todos los días. Hoy lo colocan como algo extraordinario, la misa del primer viernes. Le dejan en los colegios solamente una misa. Es un desastre eso, porque es subestimar a los niños. Los niños están llamados a comulgar todos los días. Y entonces le decía este obispo, Don Bosco, ¿no le parece exagerado eso de tener la comunión todos los días, la misa todos los días? Y si no es así, cierro los colegios. Se mantenía firme Don Bosco. Y el último elemento de la religión, la oración. La oración. Observa Don Bosco, la oración sea frecuente y fervorosa, pero nunca de mala gana y con estorbo para los compañeros. Es mejor no rezar que rezar mal. Es preferible no rezar que rezar mal. El no rezar y rezar mal es lo mismo, es lo mismo. Y decía en otro lugar, no hay cosa que le demoren tema más que estas dos prácticas primero, la comunión bien hecha y las frecuencias al sacramento de la Eucaristía y la oración. La oración es fundamental para la unión con Dios. Y el tercer pilar, la tercera columna que coloca Don Bosco es el amor. La primera, la razón, segundo, la religión, tercero, el amor. El amor, palabra tan bastardeada en el siglo actual, todo reducido a lo erótico, a lo sensible, a lo lujurioso, es una palabra de orden espiritual. Hay un amor espiritual superior. Decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose al amor en Don Bosco. Se trata de una actitud cotidiana, que no es simplemente amor, sino caridad sobrenatural.
Este amor se traduce en dedicación del educador como persona totalmente entregada al bien de los educandos, estando con ellos dispuesto a afrontar sacrificio y la fatiga para cumplir su misión. No solo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta que son amados. Eso es lo que decía Don Bosco. Es decir, que el verdadero educador no solamente debe amar, sino hacerle tomar conciencia que uno los ama. Decía Don Bosco, no esperen que los jóvenes se acerquen a ustedes. Den ustedes el primer paso y para hacerle acepto trabajen a su altura, o lo que sea a su nivel, mejor aún a su lado. Procuren comprenderlo, gustar lo que a ellos les gusta, perder su vida en las de ellos. Así se verán ellos apremiados a amarlo a ustedes y podrán llevarlos a Dios. Es decir, amar a los jóvenes para llevarlos a Dios. Esa es la finalidad de lo que decía Don Bosco. Por eso pensemos en esta, lo que decía Courtois, lo que es un niño para Dios. En el pensamiento de Dios, un niño es un santo en flor. Que vosotros lo queráis o no, sois los colaboradores de Dios. Lo habéis sido una obra admirable de la creación de vuestros hijos. Debéis serlo también en la obra no menos bella de educar. Toda alma que educa, educa el mundo. Eso él cita a Isabel de Ser. Toda alma que educa, educa el mundo. Porque Isabel de Ser, terciaria dominica, decía, un alma que se eleva, eleva el mundo. Y todo lo contrario, un alma que se cae, se frustra y cae el mundo. Y el último punto, la conclusión. Pensemos como aquello que decía un pensador, quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa. Si uno es cristiano, tiene que actuar en cristiano. Si uno no actúa en cristiano, después termina pensando como uno actúa. Y así vemos el ejemplo de Don Bosco, un ejemplo de virtud. Él tuvo un sueño cuando era pequeño, cuando era niño, donde Don Bosco lo comenta. Tuve por entonces un sueño que me ha quedado profundamente grabado en la mente por toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un patio bastante grande, donde había muchos chiquillos que se divertían. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquella blasfemia, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos y duras palabras. En aquel momento apareció un hombre venerable, ricamente vestido. Un manto blanco le cubría de arriba a abajo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de aquellos muchachos añadiendo estas palabras. No con golpes, sino con mansedumbre y con caridad, debes ganarte a estos tus amigos. Ponte pues ahora mismo a enseñarles la verdad del pecado y la hermosura de la virtud. Vean, este sueño de Don Bosco, que Dios le inspiró cuando era niño Don Bosco, es el sistema preventivo. Mostrar la fealdad del vicio y mostrar la belleza de la virtud. Es lo que decía Santo Tomás Moro cuando iba a ser martirizado. Le decía a aquel que iba a ocuparse de la educación de su hija.
no le muestre solamente la fealdad del vicio, pero antes que nada muéstrele la belleza de la virtud. A veces podemos caer en eso, ver la fealdad del vicio y no hablar de la belleza de la virtud, ¿no? Y nos falta la visión total. Por eso Don Bosco, que tenía una gran devoción a la Virgen, tenía todo este sistema tan importante. Y le decía a los niños, preocúpense de las 3 S: salud, sabiduría, santidad. Las 3 S: salud, sabiduría, santidad. La salud de lo físico, la sabiduría, la inteligencia, la santidad del espíritu. Hoy día han aprendido varias cosas, las 3 P: propósito, poco posible, salud, sabiduría y santidad. Por eso, bueno, decía Don Bosco, con qué amor, con qué ternura abraza Dios a un pecador cuando vuelve a Él. Recordemos una vez más la citada parábola de la oveja perdida. El buen pastor la encuentra, se la carga a sus espaldas, la lleva a casa y llama a los amigos para que se alegren con él gritando: alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y bueno, pensemos entonces como conclusión la terrible desgracia de que hoy no se educa. Hoy está la psicogénesis, está la educación sexual, que es una educación para la pornografía, para la lujuria. No se educa. Y por eso tenemos que tener esta exigencia de educar verdaderamente a aquellos que están al lado nuestro. Lo de Elizabeth es ser un alma que se eleva el mundo. Bueno, muy bien. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.